Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Banco Continental responde. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud. Esta noche, el lunes de Mina. Estamos a 6 semanas de las internas coloradas, en la cual se elegirán autoridades partidarias y representantes de la ANR para las municipales de noviembre próximo. ¿Cómo se desarrolla la presentación de candidaturas? ¿Cuántas impugnaciones fueron presentadas? ¿Y de qué manera encarará el Tribunal Electoral Partidario, una de las internas más reñidas e intensas de los últimos tiempos? Esta noche nos acompañan referentes de Honor Colorado y Colorado Añetete, los dos principales movimientos que pugnarán en estas internas, y lo hacen junto al presidente del Tribunal Electoral Partidario. A partir de este momento se inicia el debate. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Después de una larga semana, porque el miércoles en Mina la Carta estaba enfermita, entonces el queridísimo compañero Roberto Coronel me suplantó muy pero muy bien. Estoy pensando dejar de hacer los miércoles y que venga Roberto. Así que le agradezco mucho, de verdad, Roberto, que me suplantó el miércoles en Mina a la Carta. Bueno, ya sabes que como siempre vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué precioso, ¿eh? La chaqueta con los puños bordados, calados. Ahora no están tan calados, ahí está, ¿ves? Porque me puse una camiseta mangas largas negra, abajo una camisilla mangas largas. Camisilla mangas largas no suena muy bien, ¿verdad? Pero una remera mangas largas, una básica. Bueno, ya sabes que si querés hacer una cita con Tinola para ver lo que te queda bien, podés hacerlo al 021 52 50 60 y en Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y hoy con Victoria Joyas. Tu señora me ponderó mucho de esto, Julia, así que le podrías comprar, por ejemplo, ¿verdad? Ahora mismo voy a devolver esto y le podría comprar a que te aguantó tanto tiempo, tantas cosas. Ahí está. Precioso, ¿eh? En la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran, ahí frente a la Plaza de Luque, o en Asunción, ya saben que está ahí sobre Senador Long, entre Lilio y Bertoni. Victoria Joyas en Facebook, puedes ver todo lo que tenés en Victoria, impresionante, y a un precio muy, pero muy accesible. Bueno, el imperio de la belleza, cuando decimos Joseph, obviamente, con esa monumental casa central ahí al costado de la terminal de ómnibus de Asunción, y obviamente las centenares de sucursales que tiene Joseph. Casa central ahí en la avenida Fernando de la Mora, y siempre tenés un Joseph cerca de casa. Bueno, cuando hablo de maquillaje, de productos de belleza, etcétera, Revlon, obviamente. Ahora estamos con, para hacer la envidia de todos y de todas, nuevo esmalte Revlon Color Stay Hell Envy. Base más color en una sola aplicación. Ya tenés la base y el color. Entonces tenés y los colores impresionantes, tonos intensos y resistentes para el día a día. Lo interesante es que al esmalte del color que elijas, probás también el innovador esmalte con brillo de diamante, que es resistente y duradero. Para ponerla arriba, es una especie de shine,
Impresionante el brillo que te deja en las uñas. Bueno, hoy Internas Coloradas estamos apenas a ver un poco a 5 o 6 semanas de las internas de ese día D para definir finalmente la proporción de poder que tiene cada uno de los dos grandes movimientos, digo, que van a competir. Para hablar del tema se encuentran con nosotros primero el presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, el doctor Blas Chamorro. Doctor, muchísimas gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a la audiencia y gracias, Mina, por darnos participación en tan calificado programa. Gracias. Senador Julio Velázquez, del Grupo Colorado AñTT. ¿Cómo está usted? ¿No viene AñTT? ¿Cómo está usted? Rima y todo, Julio. Hola, ¿Cómo Mina, estás? un gusto saludarte a vos. Gustoso de volver a tu programa, saludar a los compañeros, a los diputados, al presidente del tribunal. Me van a charlar un poco del partido. Walter Hams, diputado de la ANR de HC Collection. Buenas noches, Mina, un gusto estar en tu programa. Mis respetos a los correligionarios y un saludo muy cordial a tu audiencia. De Honor Colorado, obviamente. De Honor Colorado, así es. Así es. Bueno, de Honor Colorado, que en realidad formas parte del grupo de Javier Zacarías, ¿verdad? Sí, yo provengo del movimiento Frente por la Victoria, que encabeza, que lidera el doctor Javier Zacarías Irún. Sí. Nosotros hoy tenemos un compromiso Exacto. de consolidar y Electoral, ¿no? coadyuvar en la gestión del presidente de la República y bueno, tenemos hoy una especie de alianza, por llamarlo de alguna manera, con Honor Colorado. Después me vas a explicar si todas las listas de ustedes van bajo HC o van algunos como movimiento, pero me explicas luego, ¿sí? El diputado también de Colorado AñTT se encuentra con nosotros Víctor González. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mina. González Segovia, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a los compañeros de la mesa. Gracias por Muchas venir, gracias por la ¿sí? invitación. Bueno, también estaba invitado Javier Zacarías, que espero que esté llegando. Dijo que tenía orzuelo. Yo le digo, porque yo sepa, no se habla con el ojo, ¿verdad? O sea, se puede agarrar y poner un anteojo oscuro. Le dije, ponete un anteojo si no querés que se vea el orzuelo y te venís igual. Así que vamos a ver si viene. Ahora, mejor luego que venga el Javier Zacarías, porque si no viene Javier Zacarías voy a tener que hablar igual de él. Así que mejor nomás que esté, ¿verdad? ¿Por qué me mirás a mí cuando... No, pero vos le sabés reclamás, de qué Javier? tema voy a hablar si no viene. Así que, Javier, te cuento que te conviene venir, porque si no voy a hablar de algo que no te va a gustar, Javier. Así que, y si venís, sin embargo, me voy a callar, me voy a hacer la tonta, ¿verdad? Es una alternativa. Está bien. Bueno, vamos, Jenny, ¿cómo está usted, Jenny Domínguez? Muy buenas noches, Mina. Saludos a nuestros invitados y a la gente que está viendo Red Guaraní a estas horas. Les recuerdo que pueden escribirnos y participar esta noche a través de nuestras redes sociales, Mina Feliciangeli en Facebook y @MinaFTV en Twitter. Quiero agradecer, como todos los lunes, a Segolén Baitinola Qué por este hermoso el bordado conjuntito. turquesa ahí. Esto es un color camel, ¿verdad? Sí. Con detalles en turquesa en los bolsillos, así No es que tan de la camel. chaqueta. Así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola y también, por supuesto, a la gente de Joseph que me peina todos los lunes y me maquilla. Muchísimas gracias. Podemos, antes de ir al informe, quería decir que podemos hacer lo siguiente. ¿Marito o Aliana? Voten a Sí, través en del Twitter o del Facebook. O del Facebook, en ambos. En ambos. Marito o Aliana. Marito le dan favorito y Aliana le dan un retweet. Así vamos a saber la fuerza de cada uno. Yo esas cosas Es no entiendo, facilísimo. tres pepinos, así que Marito voy a- le da favorito, a Aliana le podemos dar un retweet. Así se miden Así en se Twitter. miden, Así bueno. se mide la De participación todas en maneras, Twitter. Y también en Facebook. Mina Feliciangeli en Facebook vamos a poner Marito o Aliana. Perfecto, muy bien. Así que hoy se decide a ver quién gana. ¿Puede ser? Exactamente. Ahí ya vamos a Marito o Aliana. Bueno, Bueno. así es que entren a votar en el Facebook y en el Twitter también. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a dar inicio a la mesa que nos convoca esta noche con este material. Algunos datos que tienen que ver con estas internas, las próximas del 26 de julio. Número de afiliados, cantidad de candidaturas presentadas, impugnaciones y otros datos más. Veamos. Internas coloradas en cifras.
El 26 de julio, más de 2 millones de colorados irán a las urnas en unas internas para elegir autoridades partidarias y candidatos de la ANR para las municipales de noviembre. Se presentaron 81.403 candidaturas que competirán por los 18.564 cargos partidarios, entre los que figuran presidente de la Junta de Gobierno, miembros nacionales y departamentales, presidentes de seccionales, miembros de seccional y convencionales. Cifras preliminares indican que hay 97 movimientos en carrera y hasta este momento se presentaron 135 impugnaciones. 2 elecciones en una. En estas internas, además, elegirán candidatos del partido para las elecciones municipales de noviembre próximo. Están en juego 250 cargos a intendente, 2.619 cargos a concejal titular y 2.619 cargos a concejal suplente. Olvido involuntario o intencional. El movimiento de Mario Abdo Benítez se quedó sin representantes para las candidaturas de la lista de capital para la Junta de Gobierno. Esto ocurrió porque los apoderados de la disidencia no presentaron a tiempo las carpetas de inscripciones de las candidaturas. La primera semana de julio se deberá tener la lista definitiva de las candidaturas para la impresión de papeletas y confección de padrones. Finalmente, son 2 los principales movimientos que competirán en estas internas. Por un lado tenemos a Honor Colorado, que postula al joven diputado Pedro Aliana, y por el otro al movimiento Colorado Añetete, que tiene en sus filas a antiguos dirigentes de la ANR y propone al senador Mario Abdo Benítez como presidente de la Junta de Gobierno. Me hacen así porque estoy mandando un mensaje. Si me enojo, vos perdés, le pongo a Javier, así que más vale que venga, ¿verdad? Yo creo que irá Javier. Así que ya que Javier. Ya que la policía. Ya que. Bueno, este tema quiero empezar con el presidente del Tribunal Electoral Partidario, el doctor Blas Chamorro. Estas 135 impugnaciones, no son muchas 135 impugnaciones, me imagino que para los 18.564 cargos no es mucho 135, más o menos. Doctor, ¿en qué consisten las impugnaciones? ¿Cuáles son? ¿De qué tipo de impugnaciones, digamos? En la mayoría de los casos son por cuestiones relativas a la antigüedad o al domicilio en el lugar donde se están candidatando. Ajá. Sin embargo, a última hora de hoy, que era todavía tiempo para hacer correcciones, después de haber hecho la participación a los impugnados, recibimos correcciones y en este momento en la línea de para partido Colorado exclusivamente no pasan de 118 las impugnaciones. 118. De manera que eso nos satisface mucho porque evidentemente hubieron casos en que o se tomaron mal los datos o no se pasaron los datos tal como corresponde, que es por ejemplo antigüedad en la seccional. Esto por ejemplo es fundamental porque esto estamos persiguiendo juntamente con la famosa doble afiliación. Las dos cosas que tenemos muy en cuenta, dónde vive realmente y cuántas veces se afilió. Pero esto es sobre la interna en general, los 118 que quedaron, incluye ahí a los intendentes, todo. Para nosotros es igual, porque salvo que no, sea para distritos especialmente, eso es muy distinto, ¿verdad? Aquí lo que interesa mucho es lo relativo a las seccionales, para que se consoliden estas unidades que a nosotros nos preocupa tanto como a los dirigentes, para volverlas a reanimar, especialmente con vista al futuro, para que el partido pueda reforzar nuevamente y a dar mayor participación a la gente, especialmente a la juventud colorada. El tema de los candidatos intendentes que por tercera vez, digamos, serían electos, ¿verdad? Ahí fueron ustedes los que presentaron, Julio, las impugnaciones, ¿verdad? ¿Por qué presentaron? Porque nosotros entendemos que la ley es clara en ese sentido, porque creemos de que el recurso no existe. Si uno es electo, ya fue electo, hay una ley del 2001 en vigencia que habla bien de una reelección y la nueva ley sobre la cual ellos toman la decisión de la participación en el Tribunal Superior de Justicia Electoral habilita teóricamente eso. Nosotros creemos de que eso no se ajusta a la ley, no se ajusta a derecho. Creo que los que tienen más de... No se puede optar a una segunda reelección. Está habilitada una reelección, pero no está, la ley no habilita una tercera. Entonces el movimiento decidió impugnar esas candidaturas. ¿Y el tribunal los habilitó, doctor? En principio. El tribunal tiene una postura
inicial por lo menos de rechazar la reelección exagerada, porque ya es exagerada. Sí. Iban por la tercera y cuarta en algunos casos. En consecuencia, nosotros nos ajustábamos a que la interpretación de la reelección implica revisar desde cuándo se arranca. Y esta gente viene ya con un título de reelecto, Sí. y si solicita nuevamente, lógicamente está abusando. Y la idea pues, es dar participación a mayor cantidad de correligionarios, más todavía si alguno de ellos está próximo a hacer un paso medio en falso en materia administrativa y cosas por el estilo, que está muy de moda. Sin embargo, cuando apenas empezamos a lanzar la idea, surgió la interpretación esta del tribunal, nada más y nada menos que para un caso de la oposición, que para nosotros es más doloroso todavía porque por culpa prácticamente de un hecho que se dio en el Partido Liberal, nosotros tenemos que absorber las consecuencias y tener un golpe bastante bajo. ¿Por qué tienen que absorber? No entiendo. Y porque el Superior Tribunal de Justicia Electoral anuló una posición del Tribunal Electoral del Partido Liberal, Sí. que le decía que no a un candidato que iba a hacer la Sí, reelección. ya sé, el caso de Pedro de Juan Acevedo Caballero. en Pedro Juan. Sí. Entonces nosotros dijimos, consultamos al tribunal, sí, pero ustedes no se olviden que este es el órgano superior y no es órgano de consulta. Entonces nos callamos. Bueno, pero ¿cómo van a proceder ustedes? Porque Y ustedes nosotros son un ahora órgano no, independiente. no es independiente. ¿Por qué no es independiente? El Tribunal Electoral es del partido. No, independiente del Tribunal Superior, digo. No, o sea no, que, no. La única instancia superior en materia electoral es el Superior Tribunal de Justicia Electoral. No, ya sé, pero ustedes son un tribunal que pueden, digamos, decidir lo que ustedes creen que dice la ley y en todo caso, el interesado obviamente apelará al Tribunal Superior de Justicia Electoral y que el Tribunal Superior de Justicia Electoral en todo caso interprete bien o mal. Pero ustedes tienen que interpretar como ustedes creen. No, nosotros no podemos interpretar como queremos porque tenemos que aplicar la ley electoral. No, como dice la... Bueno, y es la ley pero usted mismo está diciendo, doctor, que usted o ustedes No tal vez, comparto. Sí, claro, interpretan que ya no pueden. Sí. Entonces, ¿por qué no falla de esa forma y que en todo porque- caso el Tribunal Superior después les corrige o les dice están equivocados como yo digo se va a hacer? No, porque hay un principio en materia de interpretación de leyes Sí. que está constitucionalmente establecido. La ley se puede criticar, se puede discutir, se puede hacer todo lo que se quiera, pero no se puede violar. Sí, ya sé eso. Bueno, Sí. entonces nosotros no podemos violar lo que estableció el órgano que es competente. Ahí Pero está- estableció para un caso, pues. No, dio lugar a crear una situación que después fue explotada. Ahí pues está la diferencia. La gente, no es para el Partido Liberal lo que a nosotros nos importa, Yo entiendo. el hecho nomás lo que. Y entonces como generaron ellos una disposición mal interpretada, como dijo el senador, porque la cuestión es una cuestión de interpretación nomás, de dónde se arranca. Aquí se dice que ahora desde el 2015 va a empezar todo. ¿Dónde dice eso? No dice en la ley. La nueva ley no dice, la nueva versión no dice, sino simplemente que hay que fijarse si en qué situación estaba en el momento en que solicita la reelección. Y nosotros entendemos que viene con 2 periodos ya absorbidos y utilizados, de tal manera que es un abuso. Y la interpretación es extensiva porque seguramente ellos tienen alguna razón, pero nosotros no entendemos esa razón, solamente que no somos indisciplinados. Pero yo, al revés, yo pensé de verdad, sinceramente, y me sostengo en eso pero hasta que alguien me demuestre lo contrario, digamos, pero dice que no soy abogada ni nada. Sí. Que los tribunales partidarios son autónomos, en el sentido que son un organismo del partido y que por lo tanto ustedes fallan, ¿verdad? De la forma en que ustedes interpretan la ley, obviamente. A ver. Milena, Señora Mina. es un tribunal electoral partidario independiente, dice. Sí, Así por es, eso. es Entonces, el ¿por qué TEI. van a fallar igual? Tribunal Electoral que- Partidario Independiente, el claro Partido que puede Liberal, sí. establecer su criterio, Nosotros no. pero eso sí tiene que ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia Exacto, claro que va a Electoral. tener que ser Lo que revisado, pasa es ¿verdad? que acá hay una cuestión que juzgó ya el tribunal y no va a juzgar un mismo tema 2 veces. Entonces, al haber una jurisprudencia en ese sentido, yo creo que por esa razón el tribunal se habrá allanado a esa situación. Seguro que es Porque- por eso. Yo entiendo que es por una cuestión no. práctica, o sea, en el sentido de decir, bueno, ya vamos a aceptar nomás o nos vamos a rechazar porque igual el afectado va a apelar y en el Tribunal Superior de Justicia Electoral le van a fallar a favor. Me imagino que por una cuestión de practicidad habrán hecho eso, doctor. no tanto. Quiero hacer esta aclaración, Nina. Una interpretación Quisiera doctrinaria más que hacer nada. esta No, aclaración. doctrinaria no, a ver. El Tribunal Superior de Justicia Electoral no es la última instancia en el tema electoral. Está la Corte Suprema de Justicia. Claro. Una sola resolución no causa jurisprudencia.
Es decir, el Tribunal Electoral Partidario puede establecer un criterio que puede ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y luego por la Corte, que es la última instancia. Entonces, es correcto lo que yo decía. Claro. Qué raro, yo nunca me equivoco. Señora Mina, hay una cuestión adicional que nosotros mantenemos muy firmes, que es el contenido de nuestros estatutos. Sí. De acuerdo con la ley electoral, esto es en el Partido Colorado la ley. Así es. Y aquí no hay ninguna previsión para que nuestro tribunal sea capaz de atender ese tipo de cosas. ¿Por qué? Y porque está citado explícitamente aquí. Y en materia de derecho público, lo que no está legislado no está permitido. Y, o sea, que ustedes no pueden atender. Lo que no está legislado, no en este caso, ¿qué es lo que no pueden atender? Y ocuparnos de habilitar o no habilitar a alguien que está contemplado en otra ley. No tenemos ese nivel. Es un tribunal muy especial. Aquí está citado perfectamente ilimitado hasta dónde puede. ¿Qué es lo que puede hacer y qué lo que no está aquí? Pero vos, doctor, como tribunal, ¿verdad? Sí. Recibí una candidatura, una candidatura. Sí, la de, no sé, Mina Felicia Ángel, que ya va por la tercera vez en Fernando de la Mora, ¿verdad? Entonces, vos como tribunal, te pregunto, revisá, decir, no, según la ley, uno puede ser reelecto, pero no reelecto. Exacto. Entonces yo miro el tribunal, no, Mina, mi amor, sos tan amorosa, pero no podéis, ¿verdad? Porque la ley dice tal cosa y vos ya vas por la tercera, sos abusiva. No, ¿verdad? Así que rechazo. Mina, recién hoy, en la reunión de mediodía, tocamos ese punto en esos términos. Y bueno, porque esperábamos que es lo que ocurría con este asunto, porque mientras salió solamente la interpretación para el Partido Liberal, estaba circunscrito a ese caso. Pero después, cuando se extendió la interpretación para todos los demás, porque estuvimos hablando con el director electoral inclusive, y nos dijo, no, eso ya es ley vigente. Entonces, no es ley vigente, es una resolución vigente, eso sí, pero no es una ley. Es una modificación de una ley, y esa ley modificada continúa siendo ley. No, es una ley, es una ley. A mí me preocupa. No, no es una ley, doctor. La ley electoral. Sí, ya sé, doctor, pero la ley electoral no dice eso que dijo el Superior Tribunal de Justicia Electoral. La ley electoral dice que podrán ser reelectos. No, es una ley, Mina. Fue sancionada. Esto, Mina, es un acuerdo. Salió una ley, Mina, entre Cartes y Llano. Se hablaba a los gritos de que esto iba a pasar por un acuerdo, por un lado Ramírez Zambonini, por el otro lado Vestar, que iban a dar vía libre a esta interpretación. Ya el presidente del tribunal me da afirmativo su... Entonces, hay un abuso. Por eso es que en el Paraguay hay un deterioro institucional importante, que es muy peligroso, y que todos creíamos que este era un capítulo superado en el partido y fundamentalmente en el país. Pero lastimosamente nuestro amigo Horacio está haciendo abuso de las instituciones en todo este tema. Y hay un deterioro peligroso institucional y de todo el sistema democrático. Pero vos crees, doctor, un ratito, porque... Yo quiero agregar algo a lo que estaba manifestando acá el senador Velázquez. A mí me preocupa en demasía, Mina, que un tribunal electoral partidario no tenga criterios propios. Eso sí es grave. Para mí es muy grave. Hemos elegido en la convención, en la última convención, creo, a quienes tienen que manejar un proceso electoral, que tiene que legitimar un proceso electoral, nada más y nada menos para elegir autoridades partidarias y que ellos no tengan un criterio propio, que no puedan dictar una resolución de acuerdo a lo que dice la ley. A mí me preocupa bastante como abogado. A ver, doctor. Yo le digo que el Tribunal Electoral Partidario debió tener mucho más elementos para enjuiciar a muchos, no solamente ese aspecto, muchos otros casos, de acuerdo con la experiencia que viene viviendo un tiempo bastante largo. Sin embargo, como está explícitamente establecido qué es lo que le corresponde, y esto está aprobado por una convención, y la convención es la máxima autoridad, no podemos abandonar nosotros. Doctor, ¿dónde lo que a vos te limita? Léeme un párrafo, aunque sea, donde a vos te limita
decir esto y vetar una candidatura? ¿Dónde te limitas? Artículo 126. Corresponde al Tribunal Electoral Partidario y cita todo lo que está aquí. Todo lo que no está aquí no está permitido. No, pero Es que aceptar ese- o no la candidatura. No, es que aquí el abogado te va a explicar por qué es así. No, es que él Que me todo dice al lo que revés, no que yo está tengo razón, permitido me dice. aquí está automáticamente. Para eso se constituye, se designan los miembros del tribunal, mi querido doctor, para juzgar un proceso electoral. Para eso está el Tribunal Electoral Partidario, que tiene que dictar las resoluciones. No es la única instancia, es la primera instancia de nuestro proceso electoral interno. Posteriormente, la sentencia que ustedes o las resoluciones que dictan ustedes pueden ser revisados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por el Tribunal Electoral, por el Superior Tribunal de Justicia Electoral y la última instancia es la Corte Suprema de Justicia. Claro que están habilitados a dictar resoluciones de acuerdo al criterio jurídico que ustedes manejan, ¿verdad? Y a la formación que tienen. No solamente manejamos el criterio jurídico, siempre le damos un contenido político porque somos organismos dependientes de la Junta de Gobierno y de la Convención. En la línea de Convención y Junta de Gobierno nosotros tenemos una relación de dependencia, nos guste o no nos guste, porque lo que dice la Convención es al final de cuentas lo que vamos a hacer. Pero doctor, escuchame una cosa. El Tribunal Electoral Partidario, ¿verdad? Colorado, está para juzgar todo el proceso electoral y el día de las elecciones también, ¿verdad? ¿O no? Sí. Por eso que ustedes... Hasta el escrutinio. Está incorporado allí un proceso que tiene ya una definición de pasos y cosas. Sí. De manera que nosotros no podemos crear nuevas situaciones. No situaciones, pero aceptar o no candidatura es o no una Aceptar o no atribución. candidaturas Y- dentro del canon que establece el propio... Ya sé. Bueno, pero vos, Sí. como miembro de un tribunal, Sí. ¿verdad? Viene alguien a inscribirse y Y vos las- ves, sí, presentó toda la documentación, Correcto. si tiene la antigüedad, si vive en el municipio, todas las condiciones, Sí, digamos. sí. Una de las condiciones, según la ley que modificaron efectivamente, ¿cuándo fue que se hicieron las modificaciones? 2014. El año pasado, ¿verdad? Aún así, con esa ley vigente, ¿verdad? Ahí no le habilita a ser electo por tercera vez, inclusive con la modificación de la ley, doctor. Entonces vos, como miembro de un tribunal, ¿qué haces? Agarrás las leyes partidarias y las leyes electorales y en base a eso vos juzgás si el candidato cumple o no con el requisito. ¿Es así o no? En alguna medida estás con mucha razón porque nosotros tenemos que juzgar todas las condiciones que establecemos y que delimitan hasta dónde y desde dónde puede participar una persona. Claro. Eso no está contemplado en nuestra declaración de elementos que deben concurrir. Pero es una cuestión lógica. Claro. Mina, es una cuestión lógica. Si nosotros planteamos una impugnación ante el Tribunal Electoral Partidario, Ustedes tienen que es expedirse. porque tienen ustedes la capacidad de De juzgar, expedirse, claro. de dictar resolución, o si no, no tendría sentido la existencia de un Tribunal Electoral Partidario. Ni la Y posibilidad por de otro impugnar lado, candidaturas, porque quiero- ¿para qué si no va a poder jugar? Quiero hacer esta aclaración, Mina. No existe todavía jurisprudencia, porque hay instancias que no se agotaron todavía. En todo caso, si hay una resolución De la Corte. dictada por la Corte Suprema de Justicia, ahí sí, ya va a haber sienta jurisprudencia. jurisprudencia. Y si hay jurisprudencia, lógicamente tendremos que someternos. Es Ya lo sé, que pero yo todavía estoy- no es lo que yo hay estoy diciendo. jurisprudencia, doctor. Pero- Todavía no se completó eso. Bueno, Mientras tanto, en el sentido de mientras que... tanto, es una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral importante, sin lugar a dudas, pero ustedes tienen la Para autonomía de quitar una nosotros- resolución en sentido contrario, así como una primera instancia, segunda instancia a nivel de otro proceso, digo, ¿verdad? Nena, Primera, segunda instancia y la Corte. A veces la primera instancia falla de una forma, la segunda instancia Claro. falla de otra y Totalmente. la Corte, digamos, es la última palabra. Ahí sí ya es la última palabra. Yo no, Pero- no me opongo a que vayan a las instancias correspondientes, ¿no? Eso es lo que yo No, digo. ya Yo sé. solamente lo que me encuentro es en este momento con un portón cerrado, que es la ley. No, pero la ley justamente No. es interpretable, pues, como ¿Y siempre. pero por doctor. quién? Y por cada juez que juzga, hasta que la Corte tiene la última palabra. Y esa sí Nosotros- es la interpretación que no se puede... Nosotros no estamos en condiciones de interpretar la ley. Hasta puede ocurrir que entre los miembros del Tribunal Electoral Partidario no haya un criterio unificado. Claro. Puede haber votos en disidencia. Y da la votos casualidad de que dispares. no hay. Que no hay No que... hay ningún voto en disidencia. Aquí hay una interpretación de que solamente queda admitir lo que resolvió el Superior Tribunal de Justicia Electoral, que es desde luego el órgano que convocó para elecciones municipales. Nosotros no hemos convocado para elecciones municipales.
No, ya sé, Nosotros pero, hacemos las internas siguiendo lo que el Superior Tribunal de Justicia Electoral hizo, que es el competente en materia electoral para los municipios. pero entonces ustedes, la interpretación, te pregunto, aunque ustedes dicen que no tienen atribución, nunca se me ocurrió escuchar esto, pero no importa, es así, es lo que ustedes creen. Pero sí ustedes, doctor, creen que es incorrecto habilitarle por tercera vez a una persona que sea candidato, Eso según la ley. Eso es personal, no. El criterio que nosotros tenemos es a título personal. No, pero nosotros lo que dice no la ley, podemos le llevar pregunto. eso al marco institucional. No, ¿por qué si hay una ley que pone condiciones? ¿Cuál es ustedes no tienen acá, buscame la ley reformada, un artículo nomás se reformó de la ley electoral sobre candidaturas, llamarle, no sé, a Benito, a Héctor, te va a decir cuál es la ley, no sé, a Vestar, no sé a quién. ¿Ustedes no se acuerdan el número de la ley, Julio? Yo no recuerdo. Y ahí leemos. Voy a la pausa, pero antes, diputado, Sí. en tu caso, o ustedes, ¿qué creen? ¿Que realmente se puede ser candidato por tercera vez electo? Porque yo entiendo que hay casos de intendentes que suplantaron a otro intendente. Entonces, realmente, si bien estuvieron en la intendencia, no fueron electos. Disculpame. Fueron Sí, electos por segunda Eso vez. es otra Ahí. La ley 5376/2014. Y lo tenés ahí, buscan a ver. No, la ley dice claramente, los intendentes podrán ser reelectos por única vez de forma consecutiva o alternada. Exacto, por Por única una vez. sola vez. Primero, lo que, no digo me sorprende porque estoy habituado. Acá el querido amigo Julio culpa de vuelta de este mal, por llamarlo de una manera, de esta controversia que existe al presidente de la República. Acá, según Velázquez, si llueve es culpa del presidente de la República y si no llueve también es culpa del presidente, ¿verdad? Me gustaría que alguna vez enfoque este tipo de controversias dentro del marco legal y no tirarle la culpa al presidente. ¿Quién pactó esto? No sé quién pactó. Vos sabés no sé perfectamente. si se pactó o no. ¿De dónde salieron los intendentes a decir cuando- estamos habilitados en Burú Villaroga, el PC de Honor Colorado? De ahí salieron. Bueno, yo provengo de un ambiente donde cuando uno escucha, los demás escuchan, es lo que por respeto se hace. Me gustaría que, así como yo lo escucho atentamente al senador, él tenga la gentileza de escucharme. Esta es una discusión jurídica que, como toda ley, tiene sus interpretaciones. Me preguntan, en mi caso particular, creo que la ley es clara, pero están quienes apelan a la no retroactividad de las leyes. Se analiza como si fuese esta una ley nueva, una ley que se modificó en el 2014 y que tiene que tener aplicación posterior a su aprobación. Y bueno, pero vamos a suponer que Claro, tenga aplicación posterior. Consecuentemente, en mi opinión, una opinión personal, es cierto, el recutú de ya graciado no es simpático. No, o sea, que como pero que- yo no claro, hablo de simpatía, pero lo porque demás- puede ser pero- simpático, ¿no? ¿Es claro. ilegal o no lo que yo pregunto? Yo hoy me guío porque yo no soy Sí. abogado, ¿verdad? Sí, yo también por sentido común. El espíritu Sí. de la ley era que se evite la reelección. Ese era el exacto. espíritu de la ley, pero Claro, luego... no el espíritu, es el texto inclusive, como vos estás Sí, diciendo. pero se habla de la aplicación de la no retroactividad de las leyes. Bueno, Entonces, pero escucha, lógicamente... vamos a suponer que la ley no tiene retroactividad. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ley se va a aplicar ¿desde cuándo Desde entonces? el 2014, desde que entró en vigencia. Y bueno, y ahora estamos en el 2015, quiere Sí, decir pero que claro, está en pero vigencia para esta gente que ahora quienes se van quiere a ser candidatar. electos o fueron electos del 2014 en adelante, es lo que interpretan algunos. Entonces, mi posición al respecto es que están los organismos, digamos, que son sujetos de aplicación, en este caso el tribunal. Primero el Tribunal Superior de Justicia Electoral y luego los tribunales electorales independientes. Este mismo tribunal electoral independiente que hasta hace poco era el claro ejemplo de la unidad y la transparencia dentro del partido. Los mismos actores que hoy cuestionan al Tribunal Electoral Partidario, hace días nomás los presentaban como uno de los elementos fundamentales para darle transparencia. Yo creo que son Entonces, los miembros del tribunal partidario son gente efectivamente de partido, históricos, dirigentes, etcétera. ¿verdad? Respetables y Pero honorables sobre todo. El hecho de que sean respetables y honorables no Y bueno, significa que no se puedan equivocar no, también. O sea, pero yo puedo ser muy entonces- respetable y honorable y hay pero- cosas que vos no vas a estar de acuerdo
con mi interpretación. O sea, yo de verdad no le quito honorabilidad al doctor Chamorro porque no coincido con él. Entonces, para terminar mi opinión al respecto, dejemos que los miembros del tribunal, que el doctor Chamorro y los demás miembros tengan dejémosles a ellos la responsabilidad de tomar las decisiones. No, pero justamente a mí lo que me llama la atención, eso es lo que yo quiero. Totalmente. Al revés. Es que tienen yo la obligación. Quiero que tengan la responsabilidad. Y bueno, y ellos dicen que no. Y están, pero mira. Que la responsabilidad del Tribunal Superior. Ellos tienen, tengo entendido, una posición tomada al respecto y bueno. No, pero al revés, la posición tomada al respecto de ellos coincide con la mía, justamente, o con la, no sé, la de ellos o la tuya. Porque vos también. Yo escuché otra cosa, una opinión personal. Y bueno, eso te digo, la opinión de la mayoría de los miembros del tribunal es en contra de lo que falló el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que no se puede. Una cosa es la opinión personal, tengo entendido, una cosa es la opinión personal y otra cosa es lo que dictan las normas. Yo quiero volver, Mina, si me permitís un ratito nomás. Yo quiero volver al tema anterior, el tema de la decisión que tiene que tomar el tribunal. El Tribunal Electoral Partidario, mi querido presidente del tribunal, está obligado a tomar una decisión, porque si no, no tendría ningún sentido que nosotros planteemos impugnaciones. ¿Tomó? Y bueno, y tiene que tomar esa decisión. No, ya tomó. Sí, por eso hay estas impugnaciones. Estas impugnaciones de repente vienen por ese camino. Ahora ustedes, le pregunto algo, porque la verdad que ustedes, el Tribunal Electoral Partidario, digamos, dice lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia Electoral es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, una decisión de ellos, ¿verdad? ¿Ustedes van a apelar eso hasta llegar a la Corte o no? Claro. Les pregunto. Sí, totalmente. Esa es la posición del movimiento. Sí, van a llegar hasta la Corte. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. Esta aplicación de Tigo es un verdadero golazo. Atención, disfruta la aplicación de Tigo Sport en tu smartphone de cualquier operadora. Vas a poder tener todos los partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo. Además, las últimas noticias, los goles y las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho más. Atención, descarga la app de Tigo Sport desde las tiendas Google Play o App Store y viví la pasión de la Copa en todo el territorio nacional. Entérate más en app.tigosports.com.pi. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, si sos de los que tira todo bicho que camina va a parar al asador, bueno, felicidades, tenés pulpa de asadero. La pulpa es la esencia que nos hace únicos como Pool. La única gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool, naturalmente nuestra. Bueno, ahora sí, brevísima pausa y a ver cómo salimos de esto. Va hasta la Corte, dice Julio Velázquez. Y otra consultita más y entramos en el tema de los discursos encendidos que tienen ambos candidatos y qué va a pasar, digamos, en esta interna. ¿Quién gana? ¿Marito, Aliana? ¿Y qué pasa si gana Aliana en el partido? ¿Qué pasa si gana Marito? Digo, ¿qué pasa en relación, por ejemplo, si gana Marito en la relación Ejecutivo Partido Colorado? ¿Qué pasa si gana Aliana en esa misma relación? Luego de la pausa. Este es mi Salad Chef. Además de usarlo para cortar las verduras, puedo sacarle la tapa de corte y ponerle la tapa de picnic. Así me traigo a la oficina una buena ensaladita. Por eso me gusta mucho el Salad Chef. Si usted quiere tener el suyo con las cuchillas de acero inoxidable más un práctico rebanador, marque el número que aparece en pantalla con el 021 antes si está fuera de Gran Asunción. Mire qué precio. Recibirá también el Potato Express. Confirme su pedido. Tenga su Salad Chef por 49.000 guaraníes mensuales, su Potato Express y además este práctico picador. Todo lo que ve en pantalla va directamente a su casa, financiando su pago con cualquier tarjeta de crédito sin interés. 49.000 guaraníes mensuales. O puede solicitar un crédito personal a la hora de las compras.
Viví la Copa América Chile 2015 como si estuvieras ahí. Disfruta la nueva app de Tigo Sports en tu smartphone de cualquier operadora. Vas a poder tener todos los partidos de la Copa América en vivo, las últimas noticias, los goles y las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho más. Descarga la app de Tigo Sports desde las tiendas Google Play o App Store y viví la pasión de la Copa desde donde estés. Entérate más en app.tigosports.com.py. En Tigo Sports apoyamos el deporte paraguayo. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. En Joseph, vive la experiencia.
La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día. Bueno, y ahora tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos en forma mucho más rápida y sencilla. Cuentan con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información accede a www.bancocontinental.com.pi o comunicate al 492-501 al 3. Practipago, un servicio del Banco Continental. Bueno, y encontrás todo en un solo lugar. Mateco Materiales de Construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, servicio de fletes y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, y carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes que las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Por último, en términos formales electorales, la no presentación de capital en el caso de Colorado Añetete, ¿qué es lo que pasó, Julio, o diputado? No sé, ¿qué pasó que no se presentó la candidatura? Las candidaturas de capital. Creo, eso estamos recurriendo también al Superior Tribunal de Justicia Electoral, hubo una traspapelación de documentaciones. ¿Pero ustedes tienen el recibo famoso o no? No tengo yo la información precisa, Mina. No tengo una información precisa, pero sí el movimiento planteó la apelación en el superior y bueno, veremos cuál es la decisión que se toma al respecto. Usted, doctor, ¿qué es lo que pasó esa vez? Pues ya hablé contigo, después no hablé más. Bueno, ¿presentaron o no ellos el papel? De acuerdo con nuestro registro, no existe, y además de eso, como se requirió a través de otra presentación que era reiterativa a la original, supuestamente, nosotros revisamos todas las cajas con toda la documentación. ¿Y ellos tienen recibo o no tienen recibo? No tienen ningún comprobante que digan que entregaron capital. Ningún comprobante. Ahí se produjo dos cosas muy confusas. Primero, que se habló de que ellos tenían la contraseña. Y se fue ahí una persona que estaba dentro de la lista y más o menos a refregarnos por la cara. Aquí está la contraseña. Y era una contraseña de Colorado Añetete, pero que se refería a candidaturas de concejales en capital. De concejales. Nada tiene que ver con candidaturas de Junta de Gobierno. Y no solamente ocurrió eso, ocurrió la misma cosa con Olimpo. Puerto Olimpo, un joven se candidató para presidente de la seccional y otro para intendente y también vino a reclamarnos. Y estaba ahí el apoderado, nosotros le invitamos a pasar, le dijimos, señor, el señor reclama su inscripción. Y el apoderado dijo, bueno, voy a ver. Vamos nomás al PC, vamos a arreglar esto. Nunca más apareció. Y ese señor perdió también la candidatura de Colorado Añetete. Y en el caso de Alto Paraná, ocurrió que una señora llevó toda la documentación y cambió a nombre de una organización que es diferente a Colorado Añetete e inscribió con otra denominación. En consecuencia, Colorado Añetete también perdió esa posición. Son 3 posiciones que nosotros tenemos bien identificados, faltas de contraseña y otras con cambio de denominación.
Miran, yo quisiera aprovechar la presencia aquí en este programa del presidente del tribunal. Habla más fuerte. Del presidente del tribunal. Ustedes expidieron a través de los administrativos que ustedes disponen en el tribunal, ustedes expidieron contraseña por cada estamento, por cada candidatura. Por cada lista. O una sola contraseña al movimiento que fue a presentar una avalancha de documentos. No, Pregunto. No. Por cada presentación para cada caso. Por ejemplo, para presidentes excepcionales y miembros excepcionales. Bueno, presidente de Junta de Gobierno, miembro de Junta de Gobierno. Todo va con su lista respectiva identificando cada uno de ellos. Esta carpeta presentaba al apoderado. Primero se registraba el nombre del apoderado. ¿Quién llevó? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Y qué contiene? Eso se hizo en todos los casos. Y se le entregó una contraseña que se emite exactamente al minuto de recibir ese documento, porque va impreso y la memoria de la máquina deja el resto. Así que le entregamos la contraseña a todos. Colorado Ñesteté tiene más de 40 carpetas entregadas y más de 40 también contraseñas entregadas. Solamente esa, la de Olimpo y la de Alto Paraná, son las que tenemos en disidencia. Pregunté esto, Mina, porque yo creo que hay que dar la posibilidad de la participación a todos. Me parece que... Nosotros no negamos, doctor. Estamos dispuestos. Ojalá que el tribunal o la instancia superior, la segunda instancia en todo caso, nos dé la posibilidad de buscar esas candidaturas y que participemos todos. Y al final de cuentas estamos entre correligionarios y que gane el mejor. Eso es lo que pretendemos. Estoy con usted, le voy a dar una información. Una controversia un poco entre lo que yo y lo que hago. Escuché acá querer hacer respetar a rajatabla lo que establece la ley y lo que está escrito como normativa. Y si hay una regla, si hay una norma que establece plazos, vamos a cumplir los plazos. Y los que no cumplieron los plazos, y bueno, lastimosamente no pueden competir, vamos a dejar un malísimo precedente. El día de mañana cualquier movimiento, cualquier candidato va a tomar este antecedente, va a decir, no, ¿para qué yo voy a cumplir los plazos total? Después presento un pedido de reconsideración y con toda lógica, con el espíritu de vamos a participar todos, vamos a dejar de cumplir lo que está establecido. Yo creo que aquí hubo una desprolijidad, por llamarlo de alguna manera, o irresponsabilidad de los apoderados del movimiento de Colorado Ñesteté y lógicamente se quedaron sin candidato en capital. Lastimosamente hay miles de candidaturas que sí se cumplieron. Entonces, por respeto a aquellos que cumplieron a tiempo, que hicieron el trabajo, que respetaron los plazos y bueno, esa lista que nos llegó a tiempo lastimosamente no debería ser admitida, o si no vamos a entrar en un peligroso antecedente de no respetar lo que está establecido, ¿verdad? Bueno, ahora se apegan a la ley, en este caso. En el anterior no, en el tema de la reelección no están despegados de la ley. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? En eso, yo estoy de acuerdo, porque si no se va a declarar en todos los casos nos apegamos a la ley. Pero en el otro caso... En el caso anterior yo respeto lo que... Yo no dije no respeto la ley, dije claramente que estoy absolutamente de acuerdo en que los organismos que tienen potestad para juzgar altos eleccionarios hagan su trabajo y respetar lo que establece. ¿Y tienen o no ellos esa potestad? Ellos tienen que tomar la decisión que tomen. Claro. Si el Tribunal Electoral Partidario determina que respeta las determinaciones tomadas por un organismo superior, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a mí no me queda más que respetar la decisión de ellos, ¿verdad? Yo no quiero entrar a juzgar ese tema porque, lógicamente, ya di mi posición al respecto. Dejemos que el tribunal haga su trabajo. Claro, pero vos, por ejemplo, interpretás como todo el resto de los interpretación. Pero el doctor también, el doctor dice que es una barbaridad lo que hizo el tribunal, ¿verdad, doctor? En cuanto a la interpretación que le da el tribunal, yo no estoy absolutamente de acuerdo, porque sus fundamentos no son válidos. Y eso lo reconoce cualquier persona de buena intención. Ahora... ¿Y por qué crees que lo hicieron, doctor? Y ese ya es otro tema, porque yo te contestaría Acuerdo castellano. Yo ¿Castellano o cartellano? En donde sí me mantuve firme y voy a seguir manteniéndome firme es en este asunto del 1.3 del cronograma aprobado y de conocimiento de todos los movimientos. Aquí dice, inscripción de candidaturas.
2 de mayo del 2015 Sí, no, en eso tienen razón, hasta de 13 verdad. horas. Si no Y se- el día si no 30, llegaron, se jodan yo les por quiero, boludo, qué sé quiero yo. solamente Yo destacar reitero esto, mira. que El Tribunal Electoral Partidario tiene la obligación de fallar, en este caso, las impugnaciones. No, eso sí. No estamos hablando de discusión ya. No, ya Vamos a estamos volver a en lo de la discutir, impugnación. lo Sí, discutimos Eso media hora. falló, doctor, eso falló ya. Es más, No sobre existe este fallo, caso. mi querido doctor, no puede existir fallo de ustedes si las impugnaciones fueron planteadas. En este momento se están notificando las impugnaciones planteadas. ¿Cómo van a fallar una cosa sin sustanciarse el proceso que corresponda, mi querido doctor? Aquí tenemos ya todas las respuestas de las impugnaciones. Pero hoy se están notificando esas impugnaciones, mi querido doctor. Las partes tienen la obligación de contestar. Se le corre traslado a la otra parte, contesta, y ahí ustedes dictan autos para Nosotros sentencia, autos sí, para pero tenemos resolver. otra vez un plazo para dictar. Tenemos un plazo. Bueno, y le comunicamos el motivo de la impugnación, es justamente eso. Entonces, el que nos contesta debe aportar esa aclaración para que nosotros le demos término a nuestra tarea. Estamos a la expectativa de esa parte. En lo que hace a este otro asunto, que fue el quid de la cuestión de la validez o no validez de la supuesta presentación, en eso nos reafirmamos que nosotros tenemos razón, porque no nos han presentado una sola prueba. Claro. Y el día 30, para demostrar ese espíritu que usted me reclama, el tribunal trabajó hasta las 11:30 de la noche, esperando hasta el último momento que esa misma gente que hizo, que tenía la carpeta, nos llevara. Porque ahí nos dijeron, tiene fulano, y fue un pase de pelota que llegó hasta el día siguiente. Y el día 4 de junio se presentó se metió ahí, una algo así, ¿verdad? supuesta- Algo raro Para mí que el hubo problema ahí, es Cartes. Yo creo que Cartes fue el que escondió Yo la creo que carpeta. Cartes tiene la culpa. Bueno, Sí, porque atención. todo problema del presidente puede ser Por Velázquez. todos Todo lados la culpa mete su del mano. presidente según Velázquez. Sí, sí, No. Para mí que el presidente Cartes No. escondió la carpeta. Yo entiendo que vos cambiaste de criterio. Para vos hasta 2 meses Cartes era culpable de todo. Yo sigo en mi misma línea. Ah, no sé. Te veía mucho yo por la casa del presidente. No. Tranquilo, Walter. Sí, vamos a Bueno, hablar todos de cambian. cambiar. Atención, por favor. Quiero que vean este material donde los discursos encendidos de ambos candidatos, a ver, van a llevar luego a la unidad para ir juntos a competir en las nacionales de las municipales en noviembre. Veamos el informe. Cada vez falta menos para las internas del Partido Colorado. Acusaciones vienen y van. Los dos principales movimientos no escatiman a la hora de atacar al otro. El fuego cruzado entre ambos es intenso. Con el chantaje, no venimos con la extorsión a nuestros correligionarios. Este es el proyecto, mi querido correligionado, para la gente, no para solamente un grupo de parlamentarios. Y yo hoy le digo desde aquí de Lucas a todos estos diputados genuflexos, a todos estos diputados serviles, a todos estos diputados que a mí me decían en el plantaje en Amarito y que hoy están subordinados y que están subordinando al partido, que los buitres de la política son ellos porque se cobran un salario de 30 millones al mes más del bolsillo de Horacio Cartes y así ellos son leales. Gracias a la plata que se le da son asalariados de Horacio Cartes y dejaron de ser dirigentes del Partido Colorado, gente. Nosotros de este proyecto creemos que están equivocados y muy equivocados los amigos que hoy están en la vereda de frente y que ayer nomás estaban acá con nosotros, querían estar en este mismo lugar y acompañaban y felicitaban y aplaudían la gestión de este gobierno. Pero lastimosamente hoy a misiones personales o de algún pequeño grupo les llevó a tomar esta decisión, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Y le digo que busquen de arriba y abajo todo lo que quieran en la empresa que yo fundé y que yo renuncié para ser senador hace mucho tiempo, que busquen arriba abajo, pero que busquen también la empresa del presidente de la República. Vamos a ver cuánto tabaco se importa y cuánto tabaco se queda acá en el Paraguay y cuánto tabaco aprendieron a nadar y cruzar a Brasil. Que busquen también eso, lo que quieren desarrollar y hablar con la ciudad. En esta campaña partidaria estamos siendo testigos de un vale todo, pero lo que parecería ser omitido por estos dos contrincantes es que en sus filas existen miembros a los cuales se los vincula con la narcopolítica. Por ejemplo, recordemos que en noviembre pasado el senador Arnaldo Yucio denunció que el diputado Magdaleno Silva tenía vínculos con el narcotráfico. Este ex parlamentario era candidato a intendente de Huillaú por el movimiento de Mario Abdo Benítez. Y recientemente salió a la luz un audio en el cual el narco Ezequiel de Sousa menciona las relaciones entre el narcotráfico y la diputada mimada del presidente Cartes, Cristina Villalba. Llevaba plata. Sí, más de eso fue instrucción del hermano, de Carlos Villalba, que tenía que pagar a su hermana también,
Mas eso, no, sí, eran, por ejemplo, 10 al hermano y 5 a él, que llega nada menos. La legisladora cartista también es indicada como la protectora política de Vilmar Neneco Acosta, el supuesto autor intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina. ¿La lucha contra la narcopolítica desde los partidos políticos es real o es una farsa? Lo cierto es que ambos equipos tienen en sus filas a personas sospechadas de tener vínculos con el narcotráfico. Bueno, vamos a la primera parte de este informe, donde los discursos, digamos, de ambos candidatos, por ejemplo, Marito los trata de genuflexos a los diputados que reciben 30 millones de salario por parte de cárteles. De la estupidez y la forma de expresión de un charlatán, no quiero hacer referencia. Es muy poco ético, un golpe muy bajo a la clase política que alguien que pretende seducir al electorado, que pretende ganarse la simpatía de la gente con estas expresiones de descalificación, de agravio, construyan algo positivo del partido. Este tipo de discurso fue lo que nos llevó a la llanura. Lastimosamente en esa época Mario Abdo no era colorado, no sentía el dolor que sentimos los verdaderos dirigentes del partido cuando fuimos a la llanura, entonces no entendió la autocrítica que nos exigía el pueblo colorado. Y eso de descalificar, de tratar de pisar la cabeza, de ocasionar al adversario en una interna, es lo que tanto daño hizo al partido. Por lo visto este muchacho nos tiene en la sangre el fervor y la pasión que tenemos los colorados, y cuando habla de que nosotros somos genuflexos y no sé qué referencia más, él se olvida que hace poco todos los días se llevan Bruno y Charoga. Los senadores se pasaban almorzando y cenando con el presidente, eran los niños mimados del presidente, eran los que todos los días estaban cantando loas a las leyes que acercaba al presidente al Congreso. ¿O acaso todas estas leyes que ellos modificaron y las que rechazaron no eran las que los senadores colorados impulsaron en el Senado? Eran las herramientas que necesitaba el Paraguay para instalarse en el mundo de hoy día. Eran las herramientas que iban a hacer del Paraguay un país desarrollado. Y a meses, porque no fueron bendecidos por la simpatía del presidente, cambian absolutamente de posición. A ver. En primer lugar, es verdad lo de la plata. Trae José Ortiz, reparte Hugo Velázquez. Eso es verdad. En primer lugar. ¿Es cierto eso es la plata? En segundo lugar, este tipo de agravio yo no voy a entrar a discutir. Yo soy una persona que pretendo el día de mañana. Eso es verdad. El día de mañana sentarme con Julio Velázquez a compartir una mesa. Pero en segundo lugar, dice, Marito no es colorado. Marito era vicepresidente del partido cuando se tomó la decisión de poner árbitros imparciales en el partido. Cuando se tomó la decisión en una histórica convención de poner a los Caraiguazú del partido, que recordaba el doctor Chamorro, y esa primera, el tribunal fue presidido por el extinto Campos Arbo, y Marito era vicepresidente del partido. Mientras tanto, Aliana probablemente era concejal departamental por el Encuentro Nacional. Mientras tanto, Aliana era gobernador colorado del departamento de y la caradurez de decir de Aliana, la dignidad. Dignidad tienen que tener para no presionar, coaccionar, chantajear a correligionarios que están pensando diferente. Y te voy a dar el caso específico que él conoce, Walter Hahn probablemente. Intendente de Paraguarí, intendente de Zapucay. Los dos no estaban recibiendo recursos del Fondo de la Salud, el Consejo Local de Salud. Resulta ser que Monge arregló con el presidente, hoy el intendente de Zapucay ya recibe, pero el de Paraguarí, que está en contra, sigue sin recibir. Y eso sucede en todos lados. Entonces, ¿de qué dignidad hablan? Dignidad lo que no tienen. Ustedes lo que están cometiendo los mismos errores que le llevó a la llanura al partido. Persecución por pensar diferente. Y el presidente de la República usa PC. De PC usa Muro Villaroga para llamar y coaccionar y presionar a fiscales. ¿O qué dijo el intendente de Capiatá? ¿Qué dijo el intendente de Capiatá? ¿Qué dijo Derlis Osorio? Le llamó y le dice, usted, señor intendente, usted tiene una causa. Usted si viene con nosotros le solucionamos, usted si no viene con nosotros le condenamos. Ese es el coloradismo, ese es el nuevo rumbo. Entonces, y yo trato de ser coherente, Walter. Vos fuiste uno de los que tenía el discurso más encendido contra Horacio. Hay grabaciones de Itapúa, de todo lo que dijiste de Horacio, que era narcotraficante, de todo dijiste. Y hoy
Entiendo, los conversos son los más fanáticos luego. Eso es la ley de la vida luego. Entonces, En el a mí no me mismo vengan a sentido, mí vos con eras esta el que más historia. impulsaba y el más... Y bueno, yo me di cuenta. Y bueno, yo también me di cuenta que este es un presidente colorado, hermano querido. Este es un presidente a quien nosotros tenemos que ayudar para que su gestión sea exitosa. Gente Yo soy cercana a colorado, vos me yo pasaron soy del tus Partido Colorado, que haga una grabaciones. gestión Gente cercana a vos, mira lo que decía Walter del presidente. Entonces, no vengamos acá con esa. Acá vamos a ir a cuestiones claras. Acá hay presión, coacción, hay utilización de los medios del Estado. El que no piensa como yo es mi contrario. La famosa dialéctica amigo-enemigo. Si no estás conmigo, estás en contra mío. Y no piensen en el futuro, solo piensen Pero en el lenguaje está utilizando. No, ustedes. Jamás usan. dije el presidente es narcotraficante. ¿Cómo Jamás que dije. no? Hay grabaciones tuyas. ¿Sabes más casi dije? Claro que hay. Te apuesto. Yo No, tengo... dije. La pucha. La Ahora vas a prensa negarte, recoge- ya es más no, caradura todavía. No, caradura No me no soy. dejes joder. Caradura no soy. Trato de ser honesto. Dije. El Voy más a repetir, encendido voy a contra todo. repetir lo que dije. Vamos a dejarnos de joder, Avionetas Walter. que fueron... Mientras que sigan fueron- persiguiendo, no. coaccionando y presionando para que el Colorado tome una opción, el que quiera dentro de las internas. Claro que el partido Julio, va a es que volver a vos caer. utilizás ese discurso del Claro. que no, mi amigo está contra mí. Claro que va a Cuando volver a vos eras caer. firmado el presidente y cuando vos te iba a pedirle por favor presidir el Congreso, voy era a tu gran pedirle? amigo. Horacio, Lógicamente yo- que no te dio lo espérate, que te quería, decir, entonces te vos decir, sos tu Walter, amigo. una cosa. Así Si no como conoces decís- el proceso, así como no vayas decís, si no conoces el proceso. Así como si no decís, conoces- ustedes nosotros, reciben el si dinero vamos a ir por que eso. lleva. Así Nosotros también a mí fuimos, me decían, espérate no, a decir, Julio Velázquez si vamos a tiene decir, gente que le dejaron la aduana. nosotros hicimos un pacto con don Lucio. ¿Y quién traicionó ese pacto? Afara y Naitin. Y vos sabés perfectamente eso. Y Horacio nos le dio lo que se comprometió con usted, por eso fuiste al frente de la victoria. Y te fuiste a decir barbaridades de Horacio. No es cierto. Y viniste por el frente para la Pero victoria. Ahora sos un no converso. hables mentiras, Julio Velázquez. ¿Cómo ya se No mentira mientas, si yo no mientas. fui el gestor con don No es Lucio cierto, del no. pacto, hermano? A mí No es cierto, aquello que decís que yo dije fue para la Junta de Gobierno. Yo Eso conozco fue. todo el proceso de dentro. Pero no a vos mientas. te cuenta nomás el proceso. Pero no mientas. ¿Cómo no voy a mentir? Porque ¿En está qué miento? en el tiempo. ¿En qué miento? Cuando yo fui como candidato al Frente Parlamentario, jamás hablé mal de Horacio, porque yo sabía que después íbamos a tener que estar todos abrazados. A mí me pasaron. Pero, Vamos a dejarnos de pero joder, no hables de lo Walter. que no sabes, lo que te pasaron era. Y para fuiste elección parte de la Junta negociación de tu Gobierno. suero. Fuiste Estamos- parte de la negociación de tu suero. ¿Sí o no? Estamos ¿Sí o de lo no? que Decime está- sí o no nomás. ¿Cómo que parte de la Y don Lucio negociación? negoció tu lugar. No es cierto. Claro que sí. No, No, es no te cierto. vayas a creer ser el dueño acá de vos, no sabes todo. A mí me apena. Mi lugar, a mí- mi lugar, para que sepan más, Julio Velázquez, mi lugar. Era de pidió don toda- Lucio. De don Lucio pero Vergara. pidió toda De la don Lucio dirigencia, Vergara. toda era. la dirigencia de Encarnación. No. Toda De don la Lucio dirigencia de Vergara era. Encarnación. Un ratito. Yo fui A mí- parte. Yo a le mí- llevé a don Lucio en la casa de Horacio y vos sabés eso. Claro, cuando vos te ibas todos los días a la casa Y de Horacio. te llevé a don Lucio, ¿sí o Claro, no? es cierto. Es cierto, y Pero claro. no tenés que mentir porque hablas fuera de- Mi capacidad de mal asombro despacio. parece llegar al límite. No, Al límite asombro. llega mi capacidad de asombro. Le escuché a mi colega que era líder, creo que hasta ahora es líder de la bancada B, porque parece que desapareció, se hicieron todos oficialistas. Pero sigue siendo líder, y un líder de una bancada del Partido Colorado tenía que decir que Horacio Cartes es un gran colorado. Entonces hemos perdido totalmente nuestra autoridad, nuestra autonomía, decir hoy que Horacio Cartes es un gran colorado. Este es el tipo que viene a alquilar el partido, tiene de Tembiguay a la presidenta del partido. Escúchame, mi querido Walter, porque esto es importante decir. Mi querido hermano, no podemos permitir que una persona venga a alquilar y lo único, su medida es su plata. Alquiló nuestro partido y nuestro partido anda como Tembiguay. Y hablo también de la presidenta del partido. ¿Qué va a ser Colorado el presidente de la República? Este desprecia nuestro partido, mi querido Walter. Y nosotros tenemos la obligación, mi hermano, como Colorado, de devolverle la autonomía a nuestro partido. Y eso vamos a hacer a partir del 26, cuando Mario Aldo Benítez gane el partido, gane la Junta de Gobierno. Perdón, tengo Es que tu opinión. Mi opinión es que este es un presidente colorado y entonces tenés que también repetir lo que yo digo y no poner expresiones que yo no utilicé. Yo dije, es un Dijiste presidente. un gran colorado, es el presidente de la presidente- República. No vamos a entrar, Dijiste. pero es un presidente colorado y yo tengo la obligación de acompañar la gestión de un presidente Pero es un colorado. gran colorado o no. Es un Todos gran son Tembiguay A y ver, Horacio espera. Cartes. ¿Es un gran colorado o no? Es una persona que tomó el compromiso
de servir a la patria Pero un a gran través del colorado, Partido no te Colorado. pregunto. Yo no quiero medir, es un gran, un pequeño, Pero un dijiste mediano. que es un no gran pasa por colorado, ahí. decí. No, no, Si al final de no, cuentas no, sos yo no servil a dije, Horacio no Cartes. dije. Bueno, Sos un servil. No dije porque no me gusta medir en esos términos. Dije, es un presidente colorado a quien yo tomé el compromiso de ayudarlo. Y o sea, a mí también me sorprende algunas expresiones de ustedes, porque Julio, por ejemplo, cuando dice, no, que alquiló el partido. Y está bien, habrá alquilado el partido, pero llevado de la mano de la luz, que denotan con Sael. Resulta que esto dicen en cámara, discúlpame, Julio, pero esto dicen en cámara, ante la televisión, ante los medios, y hablamos allá en la cámara, y se plaguean, Ñemi Jape se plaguean. Plaguéense, amigos. Tengan la suficiente. No vaya a pluralizar. Esa es la realidad, Walter. No, pero no me ponga a mí en lo que se plaguean. ¿Yo de qué me voy a plaguear? ¿De qué me voy a plaguear? Se plaguean. El trato que le da el presidente de la República. Se No plaguean. es Ni en mi jape se plaguean, Walter. Los Y compañeros. se han de plaguear. Muchos. Pero vos no también, queda- nunca te plagueaste. No, me suelo plaguear también. Si no, no voy a hacer. Por eso. Sí, te claro, plagueaste. Menos en mi Todos- casa me plagueo todos nos siempre. plagueamos. Bueno, atención, en el mes de papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Pharmacenter están los regalos para que ellos elijan. Pharmacenter sortea 20 gift cards cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Si sos cliente fiel, por 50.000 guaraníes te llevas un cupón y si elegís un producto auspiciado tenés doble chance de ganar. Entérate más en www.farmacenter.com.pi. Pharmacenter nos cuida. Bueno, llegó al Paraguay ya, espero que tengas el Samsung S6 y S6 Edge. Aparte de tener un diseño espectacular y fabuloso, Chin, me impresiona realmente lo rápido que carga. Impresionante, en solo 10 minutos tenés 4 horas de batería ya. Adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita o locales de venta de Samsung Paraguay. Para conocer más, ingresá a la fanpage de Facebook de Samsung Paraguay. Realmente mira lo que es el diseño, impresionante. Y lo que todos soñamos, que se cargue rapidito y que dure la batería. Ahí está, lo lograron. Bueno, vamos a una brevísima pausa y luego me contestan a ver qué pasa si gana uno y qué pasa si gana otro en relación al partido. ¿Qué pasa con un partido dirigido por Mario Abdo? ¿Qué pasa con un partido dirigido por Aliana? Luego de la pausa. Y no dosifiques los placeres y puedes... Jugosas carnes y hamburguesas, chorizos y panqueques, panes y tortillas y mucho más lado a lado y al mismo tiempo desde la comodidad de su hogar. Presentamos la plancha y grill George Foreman. Con la plancha y grill George Foreman, la grasa se va y el sabor queda. Prepare parrilladas para toda la familia en tan solo minutos. Deliciosas carnes, suculento pollo, sabrosos chorizos, fajitas, pescado, papas doradas por fuera y crujientes por dentro. Quesadillas, emparedados y hasta tortillas. Estudios clínicos realizados en el 2011 demuestran que la plancha y grill George Foreman remueve hasta un 42% de grasa de las comidas que prepara. Es la combinación perfecta. Junto con el producto que acaba de ver, le enviamos también una multiprocesadora manual Chef Dini con 20 funciones para cortar. Ambos productos por tan solo 12 cuotas de 112.500 guaraníes con su tarjeta de crédito sin interés. Llame ya al número que ve en pantalla. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Veo el río,
La Costanera, la avenida Cacique bien entubada con bicisendas, parques saludables, vida sana, niños felices, jóvenes de los asentamientos capacitados y con oportunidades. Veo a lo lejos el cerro iluminado con los artistas lambareños cantando. Hoy en tu aniversario veo un Lambarén positivo. Felicidades, mi Lambaré. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí. Con Tigo Sports HD, viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD, más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Hoy puede ser un gran día
plantéatelo así. Buena atención, socios de la cooperativa universitaria. Ahora tenés la oportunidad de lograr el sueño de la casa propia con créditos de la AFD para la vivienda con tasas del 7.5 y 9.5% anual, la más baja del sistema y a 20 años de plazo. Para más informes, comunicate al 61 70 000 o al 0800 11 4100. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Bueno, ¿sabes cómo te puedes proteger todo el año? Ya sabes, con Apelsin C, vitamina de 1 gramo, vitamina C de 1 gramo. Apelsin C vitamina es importante para estimular las defensas, previniendo resfríos, prevenir también los síntomas de decaimiento físico y mental. Apelsin C vitamina no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C vitamina en su presentación de 20 tabletas con sabor a naranja. Apelsin C vitamina, calidad FAPASA. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino. Teléfonos, ahí están en pantalla, y en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Bueno, se me fue el tiempo, entonces les quiero preguntar, ¿qué pasa si gana Aliana? ¿Qué pasa si gana Marito? Empezamos con el diputado. Bueno, en primer lugar, creo que con Marito se le devuelve al partido su autonomía. Y si gana Aliana, vamos a seguir teniendo un partido de Tembiguay y un presidente de la República de Tembiguay. ¿Ham? Presidente del partido, quiero decir. Primero, que con seguridad gana Aliana. La estructura que consiguió Honor Colorado a nivel nacional es fundamental. Hablo fundamentalmente del departamento de Itapúa, donde en los 30 distritos, con excepción de 2 o 3, tenemos más de una candidatura a la intendencia, por ejemplo, y en muchos distritos Colorado Ñeteté ni siquiera tiene candidatos. Hoy hay una gran algarabía en los jóvenes, en los dirigentes. Aprovecho para saludar al equipo de Pegatina que me exigió que le salude en Encarnación, porque las chicas y los chicos hacen un gran trabajo con mucha alegría, con mucho respeto, haciendo un poco caso omiso a ese discurso agresivo y descalificador de otros candidatos, ¿verdad? Bueno, ¿qué y pasa creo si que gana? Aliana va a ganar para darle gobernabilidad, para seguir trabajando en este país que todos queremos construir, en un país creíble, con un mensaje de país serio, de país previsible, instalándonos en el mundo como un país de oportunidades, donde hay tanto por hacer y donde la ciudadanía, nuestros conciudadanos necesitan de una clase política comprometida y responsable. Y Aliana va a ser el presidente de la Junta de Gobierno que haga del partido el brazo coadyuvante con el presidente de la República para tener una gestión exitosa. ¿Y si gana Marito qué? Y no quiero analizar esa posibilidad por el optimismo que tenemos demasiado grande. Y si gana Marito va a ocurrir lo que está ocurriendo, una dirigencia haciendo oposición prácticamente, siendo colorados, una dirigencia que busca destruir la imagen del presidente sin importarle el daño que le hacen al país, y un partido colorado que va a estar en una barricada confrontando con el presidente de la República permanentemente, destruyendo el intento que se hace por hacer de el Paraguay que todos queremos. Julio Velázquez, ¿qué pasa si gana Marito? ¿Qué pasa si gana Aliana? Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de historia en este tema, una pequeña referencia. Creo que Cartes, muchos creímos en Cartes cuando hacía sus buenos discursos, traicionó al partido y a la dirigencia política del partido. Y en su desesperación en este tramo de campaña vuelve a reproducir lacras de la democracia y que significa el prebendarismo, la presión, la coacción. Y creo que es un modelo que nosotros pensamos que estaba votado en el partido. Ellos no hacen asco a nada, le pueden recibir a Chichanor tranquilamente en Buru Villaroga, pidiéndole plata para la campaña, todo eso pueden hacer, está permitido. Ellos están teóricamente, son inimputables. Y yo creo que Aliana, una persona que no tiene liderazgo, ni entre los diputados, nunca se lo escuchó en un debate defendiendo la causa del partido. Entonces es muy difícil. Yo creo que Hugo Velázquez en ese sentido construyó un liderazgo, al menos consiguió el consenso entre sus colegas, entre sus pares, que para mí es algo importante. A Aliana no se le conoce la voz
defendiendo un proyecto de ley al partido. Yo creo que va a ser la continuidad de un partido entregado y creo que la suerte del partido corre mucho riesgo de cara al futuro. En cambio, la victoria de Marito le va a traer una recuperación moral, política al partido, le va a dar fuerza, le va a dar ese condimento que necesita todo partido político para encarar acontecimientos muy importantes. Primero, ganar la mayor cantidad de municipios que hay en la República y en segundo lugar, encarar la continuidad del gobierno. El gobierno nacional hoy necesita una brújula para volver al coloradismo. Yo te voy a dar un dato nomás. Va el presidente a España, habla de las inversiones. Hoy, ¿qué nos enteramos? Que el banco BBVA se va del país. No es cierto. Se va del país. No es cierto, es un rumor que hoy acaba de desmentir el BBVA. Vamos a hablar con la verdad. Se va del país. El propio banco institucionalmente acaba de desmentir esa información. Entonces, seamos responsables de lo que decimos, por favor. Acá está. Pero lee para estar informado. El propio banco. Un diario español dice. Entonces, un diario. ¿Y por qué los grandes inversores? Mira, no, es por la ley de la APP. Esa es la mayor mentira. ¿Cómo vos, presidente de la República, tu gabinete de seguridad, qué mira el inversor para venir al país? Seguridad. El gabinete de seguridad hoy se debate entre narcotraficantes, coimeados por narcotraficantes y locos y asesinos. Porque uno se acusa de narcotraficante, otro se acusa de locos y asesinos. Eso es lo que espanta. Lo que espanta es cuando se lee en los diarios que los jueces, como el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, son presionados para dictar una sentencia. Entonces, necesitamos recuperar la institucionalidad democrática y partidaria. Por eso debe ganar Marito. No vamos a recuperar esa institucionalidad de la que habla Velázquez con mentiras. Estás mintiendo abiertamente. ¿Quieres que te pase el link? Estás mintiendo. ¿Quieres que te pase Se me fue el tiempo, gente. Me sacan del aire. Por último, presidente del tribunal, lo que quieras decir, porque yo no te puedo preguntar qué pasa si gana Marito o qué pasa si gana Liana, porque uno puede tomar, se supone, posición, ¿verdad, doctor? De cualquier manera, el tribunal tiene la esperanza de lograr una nueva dinámica para la dirección partidaria. Vemos muy caída toda demostración de orientación de todo el pueblo colorado. Esperamos que bajen los decibeles, que se aparten de los vicios, los abusos, la prepotencia, las posturas petulantes y soberbias y que bajen un poquito a lo que el Partido Colorado tuvo siempre como característica: humildad, disposición para entender al correligionario y ocupación permanente de la problemática social que puede ocuparse un político que al final de cuentas debe ser el desideratum de su participación. Esa esperanza tiene el tribunal. Gane quien gane. Y es un compromiso de Colorado. Gracias, doctor, por venir. ¿Sí? No hace falta decir más nada. Bueno, barrio residencial Punta del Este, atención, es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondadú de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para residencias y casa quintas. Elegí hoy tu lugar perfecto, consultando sin costo a tu personal al asterisco lote o al 061-500-395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural, espanta moscas y mosquitos, cuidando así a tu familia. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Atención, en Reca vas a encontrar todo para tu empresa. Y atención también ustedes que están en campaña. En Reca también pueden ver todo el tema de merchandising, calcomanías, bla, 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 bla. Todo para las elecciones. Padre Cardoso, 704, esquina Teniente Ruiz. Teléfono 021-226-712. O entra a www.reca.com.pi. Por ultimísimo, Jenny, ¿quién ganó hasta ahora? En Twitter gana Marito Abdo. En Twitter gana Marito Abdo, Sí. ¿Cuánto a cuánto más o menos? 187 favoritos contra 90 retweets a favor de la Diana.
¿Y en el Facebook? En el Facebook no lo pudimos contar por la cantidad de votos, más de 500. Mañana en radio. Sí. Mañana, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mañana en Radio 1000, pueden seguir votando esta noche. Sí. Y mañana en Radio 1000 hacemos el conteo. ¿Puede ser? ¿Me Así ayudas? mismo. Mina Feliciangeli en Facebook y también lo pueden seguir haciendo a través Pero Mina Feliciangeli en la fanpage. Así mismo, fanpage. Yo tengo mi Mina Feliciangeli de Facebook mío solo. Personal. Y este es el fanpage. Así la mismo. fanpage. La fanpage. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Complicado todo este tema. Bueno, pero en fin. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ya saben que de lunes a viernes los espero en Radio 1000 de 8:30 a 12:30. Chau, chau, muy buenas noches. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Banco Continental responde. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud.